El ciclo básico de refrigeración. Un técnico de servicio necesita comprender bien el ciclo de refrigeración para diagnosticar correctamente un refrigerador, congelador o aire acondicionado. Sin este entendimiento, el técnico no podrá diagnosticar correctamente un problema del sistema sellado. La refrigeración mecánica se logra mediante la circulación continua, evaporación y condensación de una cantidad fija de refrigerante en un sistema cerrado. La evaporación ocurre a baja temperatura y baja presión, mientras que la condensación ocurre a alta temperatura y alta presión. Por lo tanto, es posible transferir calor desde un área de baja temperatura, es decir, el gabinete del refrigerador, a un área de alta temperatura, es decir, el área de la cocina. Hay 5 componentes que conforman el ciclo de refrigeración. Estos son: 1. Compresor. 2. Bobina del condensador. 3. Dispositivo de medición. 4. Bobina del evaporador. 5. Refrigerante. Comencemos el ciclo de refrigeración en el compresor. El compresor, también conocido como bomba de vapor, es el corazón del ciclo de refrigeración. Una vez que el compresor ha arrancado, el lado de succión del compresor aspirará un refrigerante vapor sobrecalentado de baja presión y baja temperatura del evaporador. Este vapor es luego comprimido por el pistón del compresor en un vapor sobrecalentado de alta presión y alta temperatura. Cuando el refrigerante sale del lado de descarga del compresor y entra en la línea de descarga, es un vapor sobrecalentado de alta presión. El refrigerante luego viajará y entrará en la bobina del condensador, cediendo parte de su calor al entrar. O sea, el compresor es como el corazón del ciclo de refrigeración. Es el componente del sistema que impulsa el refrigerante a través del ciclo, al aumentar su presión y temperatura. Sin el compresor, el ciclo de refrigeración no podría funcionar eficientemente. El compresor tiene la función crucial de tomar el refrigerante en estado gaseoso y comprimirlo a alta presión y temperatura. Esta compresión aumenta la energía del refrigerante, lo que le permite liberar calor de manera más efectiva cuando pasa al condensador. El refrigerante comprimido se desplaza luego a través del sistema, donde libera calor al entorno exterior, y se convierte en líquido. La eficiencia y la capacidad de enfriamiento del sistema de refrigeración dependen en gran medida del compresor y su capacidad para mantener un flujo constante y adecuado de refrigerante a través del ciclo. Por lo tanto, el compresor es un componente crítico en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado, y su diseño y funcionamiento son fundamentales para el rendimiento general del sistema. La porción inicial de la bobina del condensador a menudo se denomina sección de atemperamiento, y el refrigerante está en estado de vapor al 100%. Alrededor del centro de la bobina del condensador, el refrigerante cede calor latente y comienza a condensarse. En este punto, el estado del refrigerante es 50% líquido y 50% vapor. A medida que el refrigerante continúa viajando y condensándose en la bobina del condensador, el refrigerante líquido aumenta y el refrigerante vapor disminuye. Durante este tiempo, la temperatura del refrigerante permanece estable. En la parte inferior de la bobina del condensador, el refrigerante se convertirá en líquido subenfriado al 100%, y la temperatura del refrigerante también se reduce. El refrigerante subenfriado evitará que el refrigerante hierva. La ebullición del refrigerante en el fondo de la bobina del condensador se conoce como gas de destello. Si este gas de destello ocurre, la capacidad del sistema sellado se reduciría. Para evitar que esto suceda, debemos subenfriar el refrigerante antes de que llegue al dispositivo de medición. En otras palabras, la porción inicial de la bobina del condensador a menudo se denomina sección de atemperamiento,
y el refrigerante está en estado de vapor al 100%. Esta sección tiene como objetivo reducir la temperatura del refrigerante sobrecalentado y llevarlo a su estado saturado, eliminando así el exceso de calor y preparándolo para el proceso de condensación. Aquí, el refrigerante experimenta una pérdida de temperatura sensible, sin cambio en su estado físico. Alrededor del centro de la bobina del condensador, el refrigerante cede calor latente y comienza a condensarse. En esta fase, el refrigerante liberará calor al entorno circundante, pasando de su estado gaseoso a líquido, a medida que la energía latente se libera. Este proceso de condensación es esencial para la extracción eficiente de calor del sistema de refrigeración y marca el comienzo de la transformación del refrigerante de vapor a líquido, preparándolo para el próximo paso del ciclo de refrigeración. El propósito principal de la bobina del condensador es permitir que el refrigerante ceda su calor. Mientras el refrigerante circula a través de la bobina del condensador, el motor del ventilador del condensador circulará el aire circundante a través de la bobina del condensador. A medida que el aire pasa sobre la bobina del condensador, el calor se transferirá del refrigerante al aire circundante. Dentro de la bobina del condensador, la temperatura del vapor de refrigerante de alta presión determinará la temperatura a la que comienza la condensación. La condensación generalmente comienza cuando el refrigerante está aproximadamente a -1 grado centígrado, más alto que la temperatura del aire circundante. En ese punto, el calor se transferirá del refrigerante al aire circundante. El estado del refrigerante, cuando entra en la línea de líquido, es 100% líquido. El refrigerante líquido ahora entra en el dispositivo de medición. El flujo de refrigerante hacia el evaporador está controlado por la diferencia de presión a través del dispositivo de medición. El dispositivo de medición para refrigeradores, congeladores, máquinas de hielo residenciales y aires acondicionados de habitación se llama tubo capilar. El tubo capilar tiene una abertura de diámetro muy pequeño en ambos extremos y está construido con tubería de cobre, con una longitud predeterminada. Este tipo de dispositivo de medición controlará y medirá el flujo de refrigerante hacia la bobina del evaporador. La ubicación del dispositivo de medición está al final de la línea de líquido, antes de la entrada de la bobina del evaporador. Cuando el refrigerante sale del dispositivo de medición, el refrigerante es 75% líquido y 25% vapor. A medida que el refrigerante líquido de alta presión entra en la bobina del evaporador, está sujeto a una presión mucho menor, debido a la succión del compresor y la caída de presión a través del dispositivo de medición. Por lo tanto, el refrigerante tiende a expandirse y evaporarse. Para evaporarse, el líquido debe absorber calor del aire que pasa sobre la bobina del evaporador. El refrigerante líquido, en la bobina del evaporador, comenzará a hervir y vaporizarse. Esto se llama calor latente de vaporización. Aproximadamente a mitad de camino, en la bobina del evaporador, el estado del refrigerante es 50% líquido y 50% vapor. A medida que el refrigerante se mueve a través de la bobina del evaporador, pasa de un líquido saturado a un vapor más saturado. Cuando el refrigerante sale de la bobina del evaporador, es vapor sobrecalentado. Este vapor sobrecalentado vuelve al compresor para comenzar el ciclo nuevamente. Eventualmente, si se alcanza la temperatura del aire deseada, el termostato, o control de frío, interrumpirá el circuito eléctrico al motor del compresor y detendrá el compresor. A medida que la temperatura del aire que pasa por el evaporador aumenta, el termostato restablecerá el circuito eléctrico. El compresor arranca y el ciclo de refrigeración continúa.
Es extremadamente importante analizar completamente cada sistema y entender la función prevista de cada componente antes de intentar determinar la causa de un mal funcionamiento o falla. Resumiendo, los componentes típicos de un sistema de refrigeración sellado incluyen 1. Compresor. Es el corazón del sistema de refrigeración y se encarga de comprimir el refrigerante. 2. Condensador. Ayuda a disipar el calor del refrigerante comprimido. 3. Evaporador. Absorbe el calor del entorno y permite que el refrigerante se evapore. 4. Dispositivo de expansión. Regula el flujo del refrigerante hacia el evaporador, controlando así la presión y la temperatura. Y 5. Refrigerante. Es el fluido que circula por el sistema y absorbe y libera calor para enfriar el entorno. Estos son los componentes fundamentales de un sistema de refrigeración sellado, aunque pueden variar dependiendo del tipo y la aplicación específica del sistema. Si la información te resulta de utilidad, esperamos que nos des un like y que te suscribas al canal. Muchas gracias.